que le dan valor a la persona que está recibiendo ese pago. Y no solo es el pago, sino también la oferta, la promesa de un pago, si es que se puede violar la FCPA sin haber realizado un pago directamente. Y segundo, la otra provisión es la provisión contable que le aplica a emisores en los Estados Unidos. Y esto básicamente es mantener controles de contabilidad que le permitan a la compañía demostrar que puede asegurar que la rendición de cuentas es transparente, disciplinada y que las transacciones se realizan nada más bajo la autorización de la compañía. Algo que puede ser de gran desafío para muchas empresas si no tienen controles específicamente que están diseñados para detectar y prevenir la corrupción. Muy importante ponerle atención, especialmente para compañías que quizás no son públicas, pero que tienen planes de emitir en la bolsa, el cual va a incrementar el riesgo bajo la FCPA. Ahora, María, si nos puedes hablar un poco sobre temas de jurisdicción. A la próxima lámina, por favor. Hola, gracias Alejandra. Entonces, como Alejandra comentó, estamos viendo que la FCPA se aplica de manera bastante amplia en los Estados Unidos. Hay dos disposiciones y la jurisdicción bajo cada disposición es un poco distinta. Entonces, voy a empezar un poco con la disposición de contabilidad, donde la jurisdicción es un poco más sencilla y directa. La disposición de contabilidad realmente se aplica a emisores en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. No se aplica a compañías privadas. Entonces, es una jurisdicción importante, o sea, la disposición de contabilidad es amplia en lo que requiere, pero se aplica generalmente a emisores en la bolsa de valores. La disposición antisoborno es un poco distinta y vemos diferentes categorías de aplicación. Primero, como la disposición de contabilidad también se aplica a emisores en la bolsa de valores en los Estados Unidos, pero también se aplica a intereses domésticos. Y un interés doméstico realmente es una compañía donde está trabajando principalmente en los Estados Unidos. Tiene un enfoque, digamos, en los Estados Unidos. Y por eso se, se captura, digamos, bajo la disposición de antisoborno. Y también estamos viendo jurisdicción que se establece con personas que tienen un nexo a los Estados Unidos. Y quiero dar un poco de pausa y explicar este punto un poquito más. En casos de la FCPA, generalmente son casos donde se resuelven con una negociación con las autoridades. No son casos generalmente que llegan a la corte donde hay una orden judicial o una opinión judicial. Y eso es importante porque lo que significa es que las autoridades de los Estados Unidos tienen la posibilidad de seguir empujando y ampliando un poco la jurisdicción bajo a la disposición de antisoborno. Entonces, lo que estamos viendo es que partes fuera de los Estados Unidos que están tomando acción dentro de los Estados Unidos pueden ser sujetos a la FCPA bajo la disposición de antisoborno. Y esa conexión, ese nexo puede ser un nexo bastante sencillo, mandando emails a través de servidores de los Estados Unidos o usando bancos en los Estados Unidos para hacer transferencias. Estos actos en los Estados Unidos pueden ser suficientes para que las autoridades vean o decidan que hay jurisdicción bajo las disposiciones de antisoborno. Y eso obviamente para compañías que están trabajando fuera de los Estados Unidos es importante tener en cuenta porque hay riesgos corporativos bastante grandes en tener causas de FCPA. Hay, hay multas de todos tipos y también hay daño reputational que también puede dañar a la compañía de forma bastante profunda. Entonces, a la próxima lámina, por favor. Como estamos diciendo, la jurisdicción se está ampliando y esto es consistente con la manera en que las autoridades están usando la FCPA. La aplicación bajo la FCPA ha sido bastante amplia y agresiva durante los últimos años en particular. Y
también estamos viendo un enfoque en Latinoamérica. Nosotros habíamos pensado o había especulación, digamos, que bajo la President Trump, la administración previa, iba a haber quizás menos casos de ese tipo, pero no vimos eso, vimos lo contrario, que aplicación de la FCPA siguió siendo bastante agresiva y se creó una fuerza especial en Miami que se enfoca específicamente en casos de anticorrupción en Latinoamérica. Entonces, eso significa que estamos viendo muchos casos en Latinoamérica, que estamos viendo colaboración entre las autoridades en los Estados Unidos y autoridades en Latinoamérica. Estamos viendo que esta cooperación ha llegado a compartir información, que vemos que hay dos casos, digamos, paralelos, uno en los Estados Unidos y otros en jurisdicciones locales que están trayendo casos similares sobre la misma conducta. Y que nosotros pensamos que ahora con el cambio de administración vamos a seguir viendo esta aplicación agresiva y amplia de la FCPA en Latinoamérica. La próxima lámina, por favor. Entonces, solamente para demostrar la aplicación tan amplia que hemos descrito, pero aquí hay una lista de varios casos que se han traído que tocan en Latinoamérica. Algunos de estos casos muestran que la conducta realmente tomó lugar fuera de los Estados Unidos, pero había este nexo en los Estados Unidos, ya que se podría traer un caso bajo los requerimientos de jurisdicción. Pero vemos que en casi cada país de Latinoamérica hemos visto casos y sabemos que esta aplicación agresiva sigue continuando en esta región. La próxima lámina. Y con eso se lo paso a Jeff para hablar un poco de lavado de activos. Thank you, Maria. As Maria was saying, and as Alejandro was saying, we expect that under the Biden administration that FCPA enforcement will continue with the same level of aggressiveness that we have seen it within the prior years. But perhaps one of the most important developments over the last few months since President Biden has assumed power in the United States is the level of importance and the level of priority that the administration has given not only to FCPA enforcement, but also to changing the money laundering laws in the United States and making money laundering enforcement a top priority of the Biden administration. And we have seen that manifest itself in a couple of different ways. One, at a very fundamental level, we have seen that the Biden administration has essentially and very substantially increased the budget for the primary regulator of money laundering issues in the United States, which is called FinCEN. FinCEN, as many people may know, Yes. is... Hello? Hola, discúlpame, te voy a interrumpir un segundo, solo para recordarle, porque se unió mucha gente después de que lo dije, solo para recordarles a todos que tenemos la opción de intérprete de traducción simultánea en sus pantallas y que ahí la pueden escoger para que entre español e inglés, ¿ok? Discúlpame la interrupción, Jeff. No problem. Just going back. So AML and money laundering is a chief priority of the Biden administration. And we have seen that manifest itself primarily in a very increased budget for the money laundering authorities in the United States. And as I was saying before, FinCEN, which is part of the US Treasury Department, is the regulatory authority with principal responsibility for enforcing the money laundering laws in the United States. Of course, money laundering has always been a priority from an enforcement perspective from the United States. And we've seen many, many cases where the US authorities have charged companies and individuals with violating the money laundering laws. But we expect that under the new laws, that the level of enforcement and level of activity on the part of the US authorities, both domestically and internationally, will expand very, very substantially.
And one of the primary reasons why we expect that the enforcement of the AML laws will expand so substantially is because of a new law that has come into effect, or that was passed at the end of last year, called the Anti-Money Laundering Act of 2020. I'm not going to go, as a result of our time constraints, I'm not going to go into a tremendous amount of detail, but I want to highlight one particular aspect of the new AML laws. And that is to say that under the new law, the United States has substantially expanded the authority of US agencies to issue subpoenas and to demand documents that are located at foreign banks. That is to say that historically, the jurisdiction of US authorities was limited to issuing subpoenas and requiring bank documents that related specifically to a correspondent bank relationship in the United States. What the new law does is to dramatically expand the jurisdiction for US authorities. And essentially under the new law, both the Justice Department as well as the Treasury Department in the United States have the ability to issue a subpoena to a foreign bank, as long as that bank has a correspondent relationship in the United States. Those US authorities have the right under the new law to issue a subpoena and require the production of documents that are located outside the United States and that may have nothing to do with the correspondent relationship. So that is an incredibly broad issuance of power to the Justice Department and the Treasury Department. This is expected to enter into effect at the beginning of 2022. And as you can imagine, there has been a fair amount of criticism and discussion about this. But the trend is very clear that this will give a very, very strong and powerful tool to the US authorities to seek documents that are located outside the United States, much stronger and more powerful tool than existed before. And so why is that important to the discussion today? Well, it's important because it symbolizes just how much effort that the United States is putting towards combating money laundering. But it's also important because this is yet another tool that will be provided to the Justice Department and to other authorities in the United States to pursue corruption-related investigations. Historically, in order for the Justice Department to obtain bank records located outside the United States, the Justice Department would have to go through a very formal and very time-consuming process. Now, under this new law, it will be a much more streamlined and shorter process whereby the Justice Department can simply issue a subpoena to a foreign bank requiring that documents be produced that are located offshore. We will see how that gets interpreted by the courts, but at least in the first instance, that is an unbelievably broad reach of jurisdiction for the US authorities. The other item that I would highlight here before moving on to Chile is just that in addition to this incredibly broad scope for US authorities for subpoena power, another important part of the new money laundering laws relates to something called the Corporate Transparency Act. Again, I'm not going to go into the details of this, but essentially what the CTA does is it requires FinCEN to, for the first time, create a national database in the United States of beneficial ownership of certain types of companies under US law. There's been a lot of criticism historically in the fact that the United States has required transparency from other jurisdictions, but under its own money laundering laws, there's been a relative lack of transparency. And so what this part of the new law seeks to do is to create that registry that will require companies, limited liability companies, and other types of corporate forms to disclose and share the names of the ultimate beneficial owners of those entities, and as well as those who exercise control. So there's a lot more to discuss on that topic, but I think I'm going to stop there and just pass it to, I think, Ignacio, if I'm not mistaken. Thank you, Jeff. Bueno, desde el punto de vista de Chile, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos,
podemos decir, y es algo que probablemente se va a repetir en las intervenciones que van a hacer mis queridos amigos en Colombia y en Perú, que nosotros no tenemos, a diferencia de los Estados Unidos, una sola legislación que trate los aspectos relacionados con las normas anticorrupción y de lavado de activos. ¿Ya? Tenemos un enjambre de regulación. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, y este es un aspecto por el cual quiero pasar bastante rápido, acá hay un listado de regulaciones que regulan las normas que forman parte, por decirlo de alguna manera, de la regulación completa de anticorrupción y lavado de activos. Sí quiero llamar la atención respecto de una normativa que es muy relevante, que tiene que ver con la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es la denominada Ley 20.393, que es muy relevante. ¿Por qué? Porque, sin perjuicio que vamos a ahondar en ella y en sus aspectos fundamentales durante la próxima sesión que tendremos en este seminario, es importante porque básicamente es aquella ley que permite a las empresas conocer cuál es el estándar aplicable a la hora de poder establecer un modelo de prevención de delitos y también a la hora de poder buscar una causal de exención o de disminución de su responsabilidad penal cuando se cometen delitos de esta naturaleza dentro de estas empresas. Así que esa es la razón por la cual queríamos destacar esto. Vamos a la siguiente. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y aquí tampoco quiero detenerme de manera muy precisa, pero sí quiero llamar la atención respecto de un concepto que en Chile existe, que es el concepto de los delitos base, que básicamente consiste en un listado de delitos que se entiende forman parte de aquellos delitos que pueden generar responsabilidad penal para las personas jurídicas. Y este listado de delitos base parte desde el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el cohecho ya sea a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, la receptación, la negociación incompatible, la corrupción a privados, que también es un tipo de corrupción que vamos a analizar durante esta ponencia, la apropiación indebida, la administración desleal, algunos delitos relacionados con la Ley General de Pesca e incluso el incumplimiento de algunas medidas sanitarias. ¿Cierto? O sea, podemos ver que este concepto de los delitos base es muy amplio y incluye una serie de conductas que escapan un poco a la regulación habitual en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, ¿qué nos ofrece la Ley 20.393? ¿Cuál es la gracia que tiene la Ley 20.393 de cara a una persona jurídica? ¿No es cierto? Nos dice que la adopción de un modelo de prevención de delitos, la adopción de un programa de compliance en materia penal, puede permitir obtener una presunción de importante valor para las personas jurídicas que se enfrentan a un proceso criminal, ¿cierto? Tiene sanciones muy graves la Ley 20.393. ¿Cuáles son estas sanciones? Tiene sanciones de multa que pueden ir hasta los 21 millones de dólares en caso de la comisión de ciertos delitos, ¿no es cierto? Contiene la prohibición de celebrar actos y contratos con la administración del Estado, que para empresas, por ejemplo, cuya fuente de ingresos es principalmente la contratación pública, es muy relevante, ¿no es cierto? La pérdida de la personalidad jurídica, que es una sanción como la muerte, es casi como la pena de muerte de las personas jurídicas. Esta sanción solamente existe en dos tipos de regulaciones en Chile, es algo bastante excepcional, y como ustedes comprenderán es muy relevante desde el punto de vista de la responsabilidad corporativa, y también la pérdida de los beneficios fiscales, o sea, las empresas que acceden a ciertos beneficios fiscales, como por ejemplo exenciones tributarias, subsidios de programas de empleo, etcétera, los pierden producto de la imposición de una sanción por infracción a las normas de la Ley 20.393. Adelante. Una figura que es bastante nueva en la regulación chilena es el cohecho corrupción entre privados, ¿ya? Porque yo creo que todos estamos bastante familiarizados con qué es lo que ocurre con el cohecho corrupción respecto de funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y en el caso chileno, este cohecho corrupción se aplica tanto a funcionarios públicos nacionales como extranjeros. En el caso del cohecho entre privados, nosotros tenemos dos conductas principalmente. Una conducta es aquel que solicita o acepta recibir un beneficio económico, o sea, el funcionario, el empleado privado, ¿no es cierto?, de una empresa que acepta recibir o solicita recibir un beneficio económico, y acá las penas son penas de cárcel y también multas relacionadas con un factor multiplicador de los beneficios que haya solicitado o aceptado, ¿cierto? Y después tenemos la contracara de el que solicita o acepta recibir, ¿no es cierto?, que es el que da
ofrece o consiente en dar a un empleado o mandatario un beneficio económico, ¿cierto? Y acá también tenemos penas de cárcel que van dependiendo de si estamos frente a un beneficio que se dio y se ofreció, ¿no es cierto? Y por otra parte, cuando tenemos un beneficio que únicamente fue consentido, ¿no es cierto? No necesariamente requiere de un delito que se encuentre consumado. Y en ese caso tenemos las mismas, distintas sanción penal o distinta sanción de cárcel y tenemos las mismas penas de multa. Una cosa que es importante, este delito, que es un delito bastante nuevo, incluido durante el año 2019 en la legislación chilena, fue por primera vez, o la primera formalización que se hizo conforme a este delito fue el año 2021, respecto de un ex supervisor de distribución de la empresa Cervecerías AB InBev, ex Cervecerías Chile, quien había recibido una serie de pagos de parte de uno de los proveedores de transporte con el propósito de favorecer la contratación de sus servicios por sobre el resto de los contratistas. Acá una cosa que es importante es que este cohecho o corrupción entre privados tiene que tener un fin, y ese fin tiene que ser la obtención de un beneficio, ¿no es cierto? Y en este caso en particular, que es bien interesante, el caso que citamos acá, lo que ocurre es que en servicios que esta empresa licitaba su contratación a distintos proveedores, ¿no es cierto?, se beneficia la contratación de un tercero por la realización de determinados pagos. Es ahí donde se encuentra, de alguna forma, la descripción típica de la conducta y donde nosotros podemos considerar que se comete o se incurre en la infracción. En el caso del lavado de activos, nosotros tenemos una regulación institucional que es bastante sólida en términos de que tenemos, por una parte, la Fiscalía Penal, que persigue la comisión de estos delitos y tiene facultades muy amplias respecto de ello, y tenemos una unidad especializada. Esta unidad especializada, que es la Unidad de Análisis Financiero, fue incorporada dentro de la legislación chilena hace alrededor de 10 años, y modificó ciertas disposiciones respecto del tratamiento del lavado de activos y el blanqueo de los mismos, ¿no es cierto? Acá hay una cosa bien importante: el lavado de activos en Chile tiene penas muy altas, que van desde los 5 años y un día a los 15 años, y tiene multas que van desde los aproximadamente 15.000 a los $70.000. Acá también ocurre lo mismo con el concepto de los delitos base. O sea, el lavado de activos, ¿ya?, es uno de los delitos base que por lo tanto genera responsabilidad penal o corporativa de las personas jurídicas, ¿ya? Y una cosa que es bien relevante es que se requiere, a efectos de configurar el lavado de activos, que el que adquiera, posea o tenga uso de estos bienes con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen lícito. O sea, hay la necesidad de conocer cuál es el origen ilícito de ese dinero. O sea, el lavado de dinero, como se conoce conceptualmente en jerga no legal, ¿no es cierto?, requiere del conocimiento por parte del receptor de que el origen de esos dineros es ilícito, ¿ya? Acá una cosa muy importante es que la norma establece que la pena se va a aplicar si los bienes provienen de un hecho realizado o del hecho ilícito del cual provienen estos bienes, se realizó en Chile o en el extranjero. Nuevamente, acá tenemos, al igual que lo que ocurre con el cohecho para funcionarios públicos, ya sean estos chilenos o extranjeros, ocurre lo mismo. Acá no importa si el hecho del cual provienen estos dineros se cometió en Chile o en el extranjero. Y un concepto muy amplio, que es el concepto que maneja esta unidad especial de análisis financiero, es que el lavado de activos lo que busca es ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control del dinero o los bienes obtenidos ilegalmente. Y implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto sin poner en peligro su fuente. Esa es una definición que tiene la propia autoridad respecto, y ustedes podrán comprender que es una definición bastante amplia de lo que el lavado de activos concierne. Vamos a la siguiente. Y acá solamente hacer un barrido muy general respecto de los casos más emblemáticos en materia de anticorrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas y lavado de activos. El caso más emblemático es el caso Corpesca. Es el primer caso en que se considera una empresa responsable por soborno y cohecho. El caso Corpesca es un caso en el cual un ex senador, el señor Jaime Orpiz, fue condenado
a una pena única de 5 años y 1 día de presidio efectivo en calidad de autor de 6 delitos. ¿Ya? Fue considerado culpable de fraude al fisco, además de 2 cargos de cohecho por recibir pagos de Corpesca, que era esta empresa, mientras era parlamentario, que se perpetraron entre los años 2009 y 2015. ¿Ya? Básicamente lo que se le imputa es haber recibido pagos mientras era parlamentario para legislar en favor de Corpesca. Corpesca es una empresa que se dedica a la pesca industrial y que en ese minuto el senador Orpiz estaba tramitando junto con el resto de los parlamentarios la ley de pesca, que determinó y fijó determinadas cuotas de pesca en el Océano Pacífico, en el mar chileno, ¿cierto? Y básicamente lo que se le imputa es que él recibió pagos durante todo un periodo bastante extenso de 6 años, mientras él estaba legislando esta nueva normativa que iba a beneficiar a esta empresa, ¿ya? Y durante el juicio lo que se acreditó es que este senador pidió al gerente general de la empresa Corpesca beneficios económicos que se materializaron mediante la entrega de boletas ideológicamente falsas, o sea, además se materializan a través de la comisión de otro delito adicional, ¿ya? Que es la emisión de boletas ideológicamente falsas, simulando la prestación de determinados servicios. ¿A qué se le condenó? A la persona jurídica se le condenó al pago de una multa a beneficio fiscal de 21 millones de dólares, ¿ya? O sea, la multa más alta en la historia de la legislación chilena, y a la publicación de un extracto de la sentencia en un diario de circulación nacional, ¿ya? ¿Por qué es importante este caso y por qué es el caso más paradigmático o más emblemático de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Porque es primera vez que se condena a una empresa y se le condena a la empresa por no cumplir con el estándar que se había autoimpuesto. O sea, se le condena a la empresa por haber adoptado un modelo de prevención de delitos y no haber cumplido con su propio modelo de prevención de delitos, ¿ya? El caso La Polar, voy a pasar muy rápido por él, es un caso bastante más antiguo, es el primer caso en el que la Fiscalía Penal decide perseguir por lavado de activos. No necesariamente es un caso clásico de lavado de activos, porque es un caso que tiene una vinculación entre normas de mercado de valores y lavado de activos. Básicamente es un caso de defraudación pública a una serie de consumidores que incumplen se incumple con una serie de normativas de mercado de valores, y esto lleva o conlleva como consecuencia una persecución de los ejecutivos de esta empresa como infractores de la normativa de lavado de activos, ¿ya? Y el caso Exchange de criptoactivos, que es un caso que está en actual tramitación, de hecho en el cual tengo que reconocer que nosotros estamos involucrados representando a uno de los intervinientes en este caso, es un caso bien interesante porque, como ustedes saben, está bastante de moda el tema de las criptomonedas, ¿cierto? Es un tema, yo me imagino que todos habrán leído en los diarios lo que está ocurriendo con los bitcoins, etc. Y este caso es un caso bien paradigmático porque básicamente es un caso en el que toda una industria completa, la industria bancaria, se ha negado persistentemente a abrir cuentas corrientes a los intermediadores de criptoactivos producto del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que está detrás de estos criptoactivos. Y para esto ha ocupado como argumento o como fundamento para el rechazo la propia normativa y las propias disposiciones de la unidad de análisis financiero, que, como yo les comentaba, es la autoridad que está a cargo principalmente de proteger a las instituciones del lavado de activos, ¿ya? Y en función de eso, lo que ha ocurrido es que la propia unidad de análisis financiero ha tenido declaraciones bastante duras y una posición bastante dura desde el punto de vista legal con estos intermediadores de criptoactivos, precisamente porque ellos no han sido capaces de demostrar que tengan conocimiento del origen de los fondos que están detrás de la adquisición de estos criptoactivos. Y es precisamente eso lo que ha validado la posición de la industria bancaria a la hora de rechazar la apertura de cuentas corrientes a estos operadores. Y con esto le doy el paso a mi amiga Pamela, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que en Colombia, y los que estamos en Colombia, pues no nos es muy lejana la realidad de lo que estaba comentando Ignacio en Chile, por lo menos en temas de normatividad anticorrupción. Nosotros tenemos, y Colombia desde hace muchos años está en una lucha, digamos, frontal contra la corrupción. Acá no tenemos un problema normativo como tal. Nosotros tenemos una cantidad de convenios que han sido suscritos y ratificados por Colombia a nivel internacional. Yo creo que Colombia no está por fuera de ningún convenio de lucha anticorrupción. Y asimismo, localmente tenemos muchas regulaciones y muchas normas que nos permiten, digamos, tener un marco anticorrupción bastante amplio.
El problema entonces, y yo siempre lo repito, no es un tema regulatorio como tal, es un tema de implementación, es un tema de enforcement de la ley y por parte de las autoridades. Como ustedes lo saben, pues digamos nuestra herramienta principal de lucha contra la corrupción, pues obviamente es el Código Penal. Nosotros en materia de corrupción podemos tener más de, no sé, 25 delitos que van desde diferentes tipos, que de pronto ahorita vamos a ver muy poco, pero algo de ellos, que buscan combatir la corrupción. Y además de esto, en el año 2011, Colombia expidió el Estatuto Anticorrupción, que es la ley 1474 de 2011, y una ley además que se hizo en ese proceso en que Colombia buscaba y empezó a buscar entrar a la OCDE, ¿no? A ese grupo de las economías más desarrolladas y de buenas prácticas de los países más desarrollados. Y entonces Colombia empezó a hacer unas adaptaciones y unos cambios legislativos que lo dejaran mejor parado para poder ingresar pues a la OCDE. Entre eso pues estaba el Estatuto Anticorrupción, una herramienta pues que ha sido, digamos que ha tenido muchas ventajas en esa lucha, que además introdujo unas inhabilidades para contratar con el Estado, unas inhabilidades cuando se trata de financiamiento de campañas políticas, unas inhabilidades de prohibiciones para los funcionarios públicos de asesorar intereses privados ante la entidad en la que había trabajado previamente por un periodo establecido en su momento de 2 años. Y además de eso, pues introdujo también ciertos delitos que, como pasó en Chile, no estaban antes establecidos en nuestro Código Penal. Por ejemplo, el delito de corrupción privada, el delito de administración desleal, el delito de competencia restrictiva, de actos restrictivos de la competencia, que es el delito de colusión, digamos, en licitaciones públicas, y que fueron, pues, digamos, de cierta forma, una novedad para nuestra legislación. Pero, digamos, no fue este el único instrumento. También dentro de ese camino y dentro de esas exigencias para ingresar a la OCDE, en el año 2016 se expide la ley 1778. ¿Y por qué la ley 1778 es tan importante? En Colombia no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, la hemos intentado establecer. Ha habido, yo creo que por lo menos 4 o 5 proyectos de ley que han fracasado en el Congreso, pero que además sigue siendo una de las recomendaciones de la OCDE. Pero pese a no tener una responsabilidad penal de las personas jurídicas, y yo siempre, cuando hay una audiencia colombiana o fuera de Colombia, les digo, ojo, que el hecho de que en Colombia no tengamos responsabilidad penal de las personas jurídicas no quiere decir que las empresas no tengan ningún tipo de consecuencia relacionada con actos de corrupción, porque eso no es así. Por un lado, digamos, en cualquier proceso penal, no solo por temas de corrupción, pero en cualquier proceso penal, cuando un delito se gesta o se configura desde la empresa o a través de la empresa, no solo va a haber unas consecuencias penales personales para las personas que han cometido el delito, sino que la empresa probablemente entrará a responder si hay una condena como tercero civilmente responsable dentro del proceso penal. Entonces, digamos que civilmente va a tener unas consecuencias. Además, la gente se le olvida que nuestro Código Penal en el artículo 91 tiene la posibilidad de que cuando se ha cometido un delito se cierren establecimientos públicos, se suspenda la personería jurídica, se cancele la personería jurídica. Entonces, pues las consecuencias son bien importantes. Por otra parte, entonces sale esta ley 1778 de 2016, que es una ley novedosa porque lo que hace es que dicta unas normas sobre responsabilidad, ojo, no penal, pero sí administrativa, para las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional. Solo se enfoca a la corrupción transnacional, pues porque hace parte de esa lucha de soborno transnacional, pues que Colombia pues también se ha unido y que la OCDE le exigía tanto a Colombia. Entonces pues tiene unas consecuencias bien importantes. ¿Por qué también es importante la ley 1778? Porque ese es el marco también en el que empieza a darse esa regulación en temas de cumplimiento, porque en la ley se dan algunos beneficios para las personas que han implementado efectivamente
programas de cumplimiento y ética empresarial, ¿cierto? Es decir, puede haber unas sanciones, pero las sanciones van a tener una rebaja en las penas por la implementación efectiva de estos programas de cumplimiento, y además le da la facultad a la Superintendencia de Sociedades para que promueva estos programas de transparencia y ética empresarial. Por eso es que tenemos unas resoluciones desde el año 2016 que se han ido modificando. En el 2018 se modificó y ahora hace poco, en el 2 de octubre de 2020, en donde se ha ampliado el marco de aplicación o el marco de obligación para las empresas de implementar programas de transparencia y ética empresarial, conocidos como los PTEs. Yo soy a veces bastante crítica en esto porque creo que es muy limitado esa promoción por parte de la autoridad, de la super, en realidad, de los programas de transparencia y ética empresarial, porque se fundamentan solo en soborno transnacional, cuando, como vamos a ver, y por favor sigue al siguiente slide, gracias, pues la corrupción es mucho más amplia y más en Colombia. A ver, en Colombia el principal flagelo está realmente en corrupción pública interna, ¿no? En temas de administración pública, no tanto de soborno transnacional. Tenemos un país que, como toda la realidad latinoamericana, que tal vez no es ajena, en donde pues la corrupción nacional es nuestro principal flagelo. O sea, acá tenemos casos que han sido lamentables y que han hecho que se pierda, y una de las consecuencias importantes de la corrupción es esas consecuencias, digamos, negativas para toda la sociedad y para el país, que hace que se pierda confianza en la institucionalidad, en las entidades. Por ejemplo, lo que pasó con el cartel de la toga en Colombia, que fue un escándalo muy grande de corrupción de magistrados de las altas cortes, de una de las altas cortes en Colombia, pues le hizo que se perdiera una credibilidad enorme en el sistema judicial colombiano. Lo mismo ha pasado con los escándalos de corrupción en la DIAN, lo mismo ha pasado con los escándalos en el sector salud o en el sector de infraestructura, que acá, pues, digamos, quienes estamos en Colombia los conocemos bastante bien y hemos visto las consecuencias tan nefastas para el país. Entonces, pues, cuando uno habla de corrupción y cuando uno habla de programas de transparencia y ética empresarial, no debería hablar solamente de soborno transnacional, que es solo un delito, sino que debería hablar de un tema mucho más amplio. Del 2009 al 2016 se presentaron alrededor de 4.000 denuncias en la Fiscalía por temas de cohecho, y el cohecho, pues digamos que el soborno, ¿no? El cohecho que se tipifica en el Código Penal, en realidad es un soborno por dar, ofrecer o por recibir a un funcionario público a nivel nacional. Los delitos de peculado, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias de particular, el enriquecimiento ilícito de particular, los delitos tributarios, que como delitos tributarios empezaron en Colombia desde el 2016 más o menos, aunque antes ya teníamos otros, pero eso no quiere decir pues, que sea lo único que tenemos en Colombia, pero sí, como lo veremos tal vez en la segunda sesión, cuando uno va a hacer o uno va a establecer un programa de cumplimiento, pues no debería descartar que existen unos riesgos diferentes asociados al soborno transnacional. Bueno, incluyendo la corrupción privada, que es un delito que se tipifica, se configura solo entre privados, en donde no requiere la intervención de ningún funcionario público o incluso la administración desleal. Y además porque esto tiene unas consecuencias bien importantes. A veces a la gente se le olvida que por estar incluidos tanto la corrupción privada como la administración desleal dentro del Estatuto Anticorrupción, pueden generarle a las empresas unas inhabilidades para contratar con el Estado. Bueno, siguiente, por favor. Y ahora sí, enfocándonos en soborno transnacional, que es, digamos, la conducta que es aquella que hace relación con el FCPA, ¿no? En Colombia, pues el delito de soborno transnacional como tal, que está en nuestro artículo 433 del Código Penal, no es un delito nuevo. Es decir, la gente piensa que este es un delito que se introdujo, que llegó a Colombia con la ley 1778 de 2016, y esto no es así. Es un delito que ya teníamos desde antes y que señala que cualquier persona, es decir, no hay un sujeto especial cualificado que sea quien haga la conducta, cualquier persona que dé, que prometa u ofrezca. Bueno, y acá muy importante les quiero resaltar algo. La conducta
del simple hecho de ofrecer o de prometer ya configura el delito. Algunas personas creen que el delito se configura con el pago efectivo de ese soborno, ¿cierto? Con la transferencia de algo de valor a ese funcionario, a ese servidor público, pero no es así. El simple hecho de dar u ofrecer, perdón, de ofrecer o prometer ya configura el delito. Entonces, cuando se da, se ofrece, se promete a un servidor público en el extranjero, en provecho de este o de un tercero, es decir, puede que incluso no sea el mismo servidor público el que se beneficie, alguna suma de dinero o cualquier objeto de valor, que eso después también lo vamos a entrar a ver en la segunda parte de nuestro seminario, de qué se trata, o un beneficio de utilidad para que éste realice o retarde, es decir, o por una acción o por una omisión de cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación a un negocio o transacción internacional. Bueno, ahí se configura el delito de soborno transnacional. Importante acá, no tiene que darse el soborno de manera directa. Por eso es que cuando uno habla de programas de cumplimiento y de prevención, siempre debe poner mucho cuidado a esos intermediarios con los que las empresas se están relacionando. Según la OCDE, 3 de cada 4 sobornos transnacionales se hace a través de intermediarios. Y esto también solo lo voy a enmarcar porque es un tema que vamos a trabajar en la siguiente sesión. La ley, digamos, el delito de soborno transnacional es uno de esos ejemplos que uno siempre da típicos en clase sobre extraterritorialidad de la ley penal, porque en este momento la conducta se realizó en el extranjero, ¿cierto? Pudo realizarse completamente en el extranjero, no obstante, la Fiscalía General de la Nación en Colombia va a tener la capacidad de investigar y perseguir a las personas que cometieron el delito. Bueno, recordemos, en Colombia la Fiscalía persigue a personas naturales, no jurídicas. Bueno, que dentro del proceso penal después, posteriormente, pueda incluirse a la persona jurídica como responsable civilmente, eso es otra cosa. Pero la responsabilidad penal es individual, ¿ok? Normalmente se da en contra de las personas que cometieron el hecho como tal, la conducta punible como tal, de manera, digamos, directa con dominio del hecho o a través de alguien, o utilizando a alguien, o a los administradores por actuar en lugar de otro. En cuanto a la responsabilidad o a la sanción administrativa, esa es la que se da con la ley 1778. Y esa responsabilidad, entonces, es para las personas jurídicas que por actos de corrupción transnacional y que por medio de empleados, contratistas, entonces por eso el tema de contratistas y de la debida diligencia con contratistas es tan importante, administradores o asociados, llevan a cabo una conducta de soborno transnacional y además, por favor sigue el siguiente slide, bueno, o además por cualquier persona subordinada, persona jurídica subordinada, ¿cierto? Realice la conducta de soborno transnacional, pues podrá haber una responsabilidad administrativa para la persona jurídica. Las entidades que tengan calidades de matrices también pueden ser responsables administrativamente y sancionadas en el evento en que sus subordinadas incurran en soborno transnacional con el consentimiento y la tolerancia de la matriz. Bueno, en este sentido, si la matriz sabía, tenía conocimiento o toleró, y acá el toleró, a veces cuando uno estudia eso desde el punto de vista dogmático, hace una referencia al willful blindness, ¿no? A la ceguera intencional, de no haber querido ver y no haber querido saber qué pasaba, pero sabía que algo raro estaba pasando en su subordinada, pues podrá haber una responsabilidad. Siguiente. ¿Qué sanciones tiene esto? Las sanciones son bien importantes. Primero, tiene una multa hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que es 52 millones de dólares aproximadamente, que es bastante importante. Inhabilidades para contratar con el Estado. Antes estaba por 20 años, hoy en día por la ley 2014 está de manera permanente. Publicaciones en medios de amplia circulación y la página web del sancionado por un año, diciéndole que fue sancionado por esta conducta, lo que hace obviamente que los stakeholders pues ya tengan ahí mucha prevención de lo que está pasando con la empresa, ¿no? Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo y subsidio del gobierno por 5 años y la inscripción en el registro mercantil
de que la empresa fue sancionada. Y por otra parte, pues lo que les decía, puede ser tercero civilmente responsable en los procesos penales. Siguiente. Responsabilidad legal individual. Pues la responsabilidad penal pues es de pena de prisión. En este caso, el delito tiene hasta 15 años de pena de prisión. También tiene unas inhabilidades para ejercer derechos y funciones públicas y unas multas. Siguiente. Y entonces, pues ya, digamos, para poder pasar un poco sobre esto, vamos a hablar de, en Colombia, la normatividad de lavado de activos y financiación al terrorismo. ¿Qué pasa con esta normatividad? Igual que hemos hablado con soborno transnacional, pues obviamente nuestro principal instrumento será el Código Penal, que tiene en el artículo 323 tipificado el lavado de activos, pero además de eso hay otro número de, digamos, de regulaciones, como el Estatuto Orgánico o la Circular Básica Jurídica, que están muy enfocados en el tema de prevención. Entonces, ustedes saben que Colombia, además, siguiendo recomendaciones de Gafi o de Basilea, pues ha implementado ciertos mecanismos de lucha interna contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo, y además se ha ido adaptando, digamos, a esas necesidades regulatorias nuevas. Para el sector real, por ejemplo, pasamos del SARLAFT hoy al SAGRILAFT, en donde tenemos también que hacer un tema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero también de armas de destrucción masiva, y que se dieron muchos cambios a partir de la resolución del 24 de diciembre de la Superintendencia de Sociedades en nuestros temas de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos, y que en eso pues las empresas se han estado enfocando últimamente. También va a ser un tema pues de nuestra segunda sesión del webinar. Y asimismo, pues tenemos un sistema financiero colombiano que ha sido bastante fuerte en esa lucha contra o en esa implementación de sistemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través del SARLAFT, tratando de, digamos, ajustar un poco sus regulaciones internas, y recordando acá que el tema del lavado de activos es un tema que ya escapa, digamos, ya no es solo un tema de narcotráfico. Parte de esos errores que tenemos al pensar en lavado de activos es que solo está relacionado con temas de drogas, de narcotráfico o incluso pues de otros delitos afines, digamos, pero no, el lavado de activos va mucho más allá de esto. Si ustedes revisan el artículo 323, que además tiene un gran número de conductas, digamos, de verbos rectores en ese delito, el que adquiera, resguarde, transforme, invierta, custodie, entre otros, ciertas, digamos, activos que provienen de actividades ilícitas, y entre esas actividades ilícitas también está la administración pública. Entonces, es decir, que cuando uno trata de darle una apariencia de legalidad a esos bienes que provienen de delitos como la administración pública, e incluso están los delitos contra el sistema financiero, en ese sentido hay ya un riesgo de lavado de activos. Entonces, ojo que no solo el lavado de activos se refiere a temas de narcotráfico, sino que hay otras conductas punibles que también son que también hace parte de esos delitos base del lavado de activo, y que en el momento de gestionar riesgos de lavado, pues vamos a tener que también gestionarlos en nuestras empresas. No me quiero extender, sé que ya estamos un poco corridos del tiempo, así que bueno, Dani, en Perú, para que nos cuentes un poco el escenario. Muchas gracias, Pamela. Bueno, ante todo, es un completo placer en realidad poder acompañarnos hoy, y quisiera agradecer no solo a ustedes por su participación, sino también al equipo de Miller y Chevalier y de PPU por permitir que este webinar se haga realidad, comparando y compartiendo experiencias internacionales. Quisiera comenzar mi exposición en realidad señalando que Perú, al igual que el resto de países de Latinoamérica, siempre ha sido un país difícil. Particularmente, nuestras mayores riquezas, que son nuestra compleja geografía y nuestra diversidad cultural, han generado también a lo largo de nuestra historia que el Estado no llegue a todos los rincones del país. Y si llegaba, no llegaba lo suficientemente bien. Esta ausencia del Estado y el déficit en la falta de educación, si se quiere, y de oportunidades existentes en el país, generaron graves problemas a lo largo de nuestra historia,
de corrupción y lavado de activos que se insertaron en la estructura burocrática. Frente a esta situación, lamentable por cierto, y también a lo largo de nuestra historia, se han desarrollado diversas leyes que buscaban atacar el problema desde la raíz. Con el tiempo y más allá de que efectivamente se fueron modificando, incorporando nuevas leyes a nuestro ordenamiento jurídico, también se fueron endureciendo las penas para tratar de aplicar una persuasión en la persona natural. Al día de hoy, en realidad, el país ha suscrito diversos tratados internacionales, al igual que Chile, Colombia y muchos otros países, pero para los fines de esta corta exposición quisiera centrarme en realidad en aquella legislación local, porque además vamos a hacer la similitud con la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Entonces, en realidad hay 5 normas que quisiera mencionar y que vamos a tratar a lo largo de esta exposición. El Código Penal, el reglamento de la Ley 3424, la propia Ley 3424, que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, el Decreto Legislativo 1106, que es básicamente la ley, el Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos, minería ilegal y criminalidad organizada, y el Decreto Ley 25475, que es la Ley de Financiamiento de Terrorismo, pero esta ley particularmente la voy a dejar de lado, ya que si bien es cierto está relacionado a la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, para los fines de esta exposición no la vamos a mencionar. Valgan verdades, tampoco me quiero detener explicando o discutiendo si es que estamos de acuerdo a la legislación peruana frente a una responsabilidad administrativa o penal de la persona jurídica. Mi opinión personal es que estamos frente a una responsabilidad penal, pero valgan verdades, el legislador decidió llamar a nuestra ley ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, así que para efectos prácticos vamos a mencionar que es una responsabilidad administrativa. Pero bueno, toda esta regulación que nuestro país ha tenido a lo largo del tiempo nos ha permitido al día de hoy identificar casos muy relevantes y también, valgan verdades, muy impactantes a nivel internacional. Y quisiera, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Estos son los últimos presidentes que han gobernado el país a lo largo de los últimos 30 años. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Todos ellos tienen graves investigaciones de naturaleza penal por corrupción, por lavado de activos, entre otros delitos. El señor Alberto Fujimori está sentenciado y está al día de hoy cursando condena, y todas las demás personas están sometidas a investigaciones graves relacionados naturalmente, entre muchos otros elementos, con el caso Lava-Jato de Odebrecht y demás empresas constructoras que vinieron a operar en el país. Alejandro Toledo tiene una orden de prisión preventiva, aunque se está tramitando su extradición de los Estados Unidos. Alan García, él lamentablemente se suicidó al momento en que la policía y la fiscalía fueron a intervenirlo como consecuencia de una resolución también de prisión preventiva. El señor Ollanta Humala está siendo investigado y ha cursado ya una prisión preventiva, pero Pablo Kuczynski no ha cursado una prisión preventiva por asuntos relacionados a su edad, pero tiene arresto domiciliario, y el señor Martín Vizcarra al día de hoy también está siendo investigado. Ahora, valgan verdades, esta es solamente una muestra, porque si queremos ampliar ese cuadro, podemos agregar a un sinnúmero de personas, como alcaldes, gobernadores regionales, ministros de estados, congresistas y entre otros. Esto, en realidad, por más que es lamentable, mal que bien me permite también presumir que nuestra Administración de Justicia está haciendo su trabajo. No digo que la Administración de Justicia de Perú sea la mejor, pero mal que bien viene haciendo su trabajo y no se está dejando presionar por intereses políticos, económicos o de cualquier otro tipo. Pero este cuadro para mí es bastante impactante, porque este cuadro es lo que refleja la realidad de nuestro país. Un país difícil, igual que el resto de Sudamérica, pero con muchas posibilidades también de salir adelante. Ahora, como le comentaba, nuestra legislación penal local contempla diversos delitos relacionados a la corrupción de funcionarios y lavado de activos.
Pero en esta oportunidad me voy a centrar específicamente en aquellos delitos que están contemplados en la Ley 3424, que es la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, como les comentaba, y que están además vinculados con hechos de corrupción y lavado de activos. Entonces, me gustaría comenzar precisando los delitos y las conductas prohibidas, pero de una manera que a ustedes les permita identificar realmente cuál es la conducta a modo genérico que se encuentra prohibida por nuestra legislación, para que ustedes puedan relacionarlas y tal vez identificar potenciales riesgos en cualquier momento de su actividad empresarial. El primer delito en realidad es el delito de colusión, que básicamente lo que sanciona es un acuerdo colusorio entre un funcionario público y un funcionario privado en el marco de procesos de adquisición o contrataciones públicas, lo que se conoce como licitaciones, donde ciertamente se beneficia al privado. Pero además, si es que en el marco de este beneficio o direccionamiento a favor del privado se perjudica patrimonialmente al Estado, incurrimos ya en una modalidad agravada del delito de colusión, que básicamente es una pena mayor. El segundo delito, en realidad, que quería comentarles es el delito de cohecho activo genérico, que básicamente es ofrecer o entregar o prometer cualquier tipo de beneficio en el sentido más amplio, para poder entenderlo, a un funcionario público para que omita las obligaciones propias de su cargo. Similar delito, el cohecho activo transnacional, como también lo mencionó Pamela hace pocos minutos, que podemos resumirlo básicamente en la entrega de un beneficio de cualquier naturaleza o una promesa de beneficio de cualquier naturaleza a favor de un funcionario público de otro Estado u organismo internacional, para que haga o incumpla una función propia de su cargo. Además, está el cohecho activo específico. En la siguiente diapositiva, ¿me permiten, por favor? Aquí está bien, aquí está bien. Que básicamente es corromper a un magistrado, árbitro, fiscal, perito u otros similares que tienen a su cargo sometido un caso. También tenemos el delito de tráfico de influencias, que es el hecho de interceder ante un funcionario público o servidor público con relación a un caso judicial o administrativo, señalando que tiene influencias. Y finalmente, el delito de lavado de activos, en 3 modalidades específicamente que menciona la ley: actos de conversión o transferencia, actos de ocultamiento o tenencia, o transporte, traslado, ingreso o salida de territorio nacional. Estos son los delitos en realidad que contempla nuestra ley 3424, al cual, si le agregamos financiamiento de terrorismo, completamos la relación de delitos, está pura agarrada. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia jurídica para una persona natural por haber cometido un delito? Y si pasamos a la siguiente diapositiva, la vamos a poder visualizar. Primero, la pena privativa de libertad, sanción por excelencia, la restricción de la libertad, que gira en torno, en realidad, a penas graves que contemplan los delitos que he mencionado hace poco y que son efectivas. Además, tiene consecuencias accesorias, si se quiere, como inhabilitaciones y pago de una reparación civil. Esto siempre y cuando se cumpla principalmente 2 principios elementales, que es el de legalidad y el de culpabilidad. Es decir, por el principio de legalidad no hay delito ni pena sin ley previa, y principio de culpabilidad, que la pena requiere necesariamente la responsabilidad penal del autor. La siguiente diapositiva, por favor. Pero así como las personas naturales son sujetos de una sanción de naturaleza penal, las personas jurídicas, en base a la ley 3424, también son objetos de sanción. Vaya, en verdad, es importante tener presente que la ley 3424 ha ingresado, tiene vigencia desde el 1 de enero del 2018. Al día de hoy no hay ninguna empresa en el Perú que haya sido sancionada bajo el parámetro de esta ley. Pero las sanciones que contempla esta ley son sumamente graves. Es la pura verdad. Las sanciones van desde una pena de multa no menor del doble del beneficio obtenido, pasando inclusive hasta por suspensiones temporales de la actividad comercial, girando por la prohibición de contratar con el Estado y hasta la sanción más grave, que es la disolución de la compañía.
es decir, pena de muerte para la compañía. Pasamos a una siguiente diapositiva, por favor. Una más, si fueras tan amable. Ahora, dicho esto, y que si bien es cierto, no existe al día de hoy ninguna sanción contra una persona jurídica bajo los parámetros de esta norma, no es menos cierto que en el Perú también tenemos algunos casos emblemáticos que tal vez son importantes mencionarlos. El caso Lavajato, públicamente conocido a nivel regional, donde empresas constructoras lograron corromper a diversos funcionarios públicos de la estructura burocrática para obtener negocios importantes de infraestructura. Y otro caso muy conocido también a nivel local, que es el caso llamado Club de la Construcción, a través del cual un grupo de empresas constructoras del país llegaron a acuerdos indebidos para distribuirse las obras de infraestructura también a nivel nacional, de manera que todos se beneficiaban con estos proyectos que el Estado sacaba adelante. Ahora, ¿a qué iba con estos ejemplos? Que si bien es cierto, en ninguno de estos casos que he mencionado se está aplicando la ley 3424, no es menos cierto que todas las empresas que están vinculadas a estos casos han visto la oportunidad de sobrevivir. ¿Y cómo están buscando sobrevivir? Porque están implementando, y esto es un tema ya de la próxima sesión, en la próxima semana, programas de cumplimiento para reducir la criminalidad de la empresa. Estos programas preventivos tienen por finalidad, naturalmente, asumir compromisos con la sociedad y disminuir las posibles sanciones que les puedan aplicar a futuro, permitiendo que la actividad comercial, el patrimonio de los accionistas, el trabajo de los colaboradores y toda la cadena productiva de los proveedores y sus familiares, en la medida de lo posible, pueda continuar. Pero entraré en mayor detalle respecto de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, los requisitos indispensables para tener un programa de compliance penal bajo nuestra legislación en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Como les mencionamos al principio, a los participantes pueden hacernos preguntas a través del chat. Creo que ya, y también por vía correo electrónico. Creo que ya hay algunas preguntas, entonces no sé si nos pueden ayudar. Estefanía. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados en esta sesión. Vamos a proceder con las preguntas que se han realizado a lo largo del webinar, adicional unas que anteriormente al mismo se han realizado vía email. La primera para el equipo de Miller. La FCPA trata de soborno transnacional, pero ¿cómo está el panorama de los pagos de sobornos locales en Estados Unidos? Yo puedo tomar esa, una pregunta muy precisa y una que recibimos a través de la región y del mundo. En realidad, cuando vamos, faltó decir de que la FCPA, con su enfoque en pagos extranjeros, hay otras leyes domésticas que sí cubren pagos a funcionarios acá dentro de los Estados Unidos. Hay uno, es el Travel Act, que cubre, y también a nivel estatal hay diferentes leyes y reglamentos antisoborno que también prohíben el pago a funcionarios americanos. Jeff y María, no sé si quieren añadir algo. Oh, perfect. Okay. Muchas gracias. La siguiente es cómo es la aplicación de los programas de cumplimiento y ética empresarial en las empresas que se encuentran administradas por la Sociedad de Activos Especiales por encontrarse con medidas cautelares impuestas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión al inicio de procesos de extinción de dominio. Eso es para mí segurísimo. A ver, lo primero es la Sociedad de Activos Especiales, que fue lo que reemplazó hoy en día la Dirección Nacional de Estupefacientes, ¿no? Y no me voy a meter mucho porque tengo varios asuntos con la SAE, entonces no voy a hablar mucho de esto, lo voy a decir de manera general. Y una pregunta además bien complicada. Si revisamos los criterios para implementar programas de cumplimiento
que trae la Superintendencia de Sociedades en las diferentes resoluciones, y me refiero a programas de transparencia y ética empresarial o programa hoy en día de SagriLaft, son programas que son objetivos, es decir, tienen unas características de implementación objetivas para las empresas, en donde los requisitos, pues, si se cumplen, se debe implementar el programa. En este sentido, aún si la SAE, que está bajo una medida cautelar de embargo o de secuestro administrando esa empresa, no tiene por qué o no debería tener por qué no implementar unos programas de cumplimiento o seguir con la implementación, porque la empresa no ha dejado de realizar su actividad económica. La empresa sigue, pues, partiendo de la base que la empresa sigue funcionando, pues la empresa seguirá con ciertos riesgos, tanto de soborno como de lavado de activos. Entonces, en mi percepción, teniendo en cuenta que son unos criterios objetivos y que no existe en la ley una excepción para que una empresa que esté bajo estas medidas y administrada por la SAE, debería entonces implementarse los programas de cumplimiento y ética empresarial, sobre todo si la empresa pues está ejerciendo su actividad económica de manera regular, aun si es administrada por la SAE. Muchas gracias, Pamela. La tercera, dirigida a Chile, ¿qué aspectos puede tener en cuenta los órganos sancionadores en la regulación chilena para atenuar las sanciones a las empresas? Bueno, la verdad es que es una pregunta más o menos sencilla, porque la verdad es que el principal elemento atenuador de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile es tener un modelo de prevención de delitos en regla. Y en ese sentido, lo relevante es que ese modelo de prevención de delitos no solo debe ser un modelo que cumpla con estándares éticos y reputacionales, sino que evidentemente tiene que contar con, o tiene que ser una herramienta eficaz para la prevención de delitos por parte de la persona jurídica. Y en ese sentido, no quiero adelantar lo que vamos a analizar durante nuestras ponencias de la próxima sesión, pero en términos generales se entiende que un programa de esta naturaleza o un compliance que cumple con estos requisitos es aquel que tiene un compromiso desde el lado de la alta administración de la compañía, lo que se denomina el tone of the top, que tiene una matriz para efectos de detectar los riesgos que efectivamente se producen dentro de la compañía. No es lo mismo tener una compañía que, por ejemplo, es extractora de recursos naturales que una compañía que se dedica, por ejemplo, a los servicios financieros. Los riesgos son completamente distintos, ¿no es cierto? Tiene que tener líneas y protocolos de denuncia interna y de investigaciones internas, y tiene que tener una cosa que es muy importante, que es la autonomía interna del encargado de prevención de delitos, que debe ser alguien que no forme parte en términos estructurales del management regular de la compañía, sino que tiene que reportar a la alta administración de la compañía, de modo que tenga cierta independencia respecto a la compañía. Eso como requisitos muy genéricos y los vamos a tratar con mayor detalle en la próxima sesión, pero eso es. Y en Chile además existe una cosa que es bien importante, que es que estos programas se pueden certificar. La certificación, y ahí hay una cosa que es importante, la certificación no es requisito para obtener la exención de responsabilidad penal, ¿ya? La certificación permite probar de manera más fácil que uno tiene un modelo de prevención de delitos que cumple con la normativa, pero no es un requisito esencial tener un modelo de prevención de delitos certificado. Tú podrías probar perfectamente en un proceso penal que ese modelo de prevención de delitos cumple con estos fines de prevención y de servir como herramienta eficaz para la prevención de estas determinadas conductas dentro de la empresa. Muchas gracias, Ignacio. La siguiente, una empresa que no es emisora en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, pero comete una infracción de soborno bajo la FCPA, ¿puede estar también sometida a sanciones de contabilidad? La pregunta es si no es emitora, si no emite, ¿sí? Correcto. Ok. Bajo la FCPA estrictamente, la provisión de contabilidad le aplica nada más a empresas que sí emiten, a empresas públicas. No quiere decir que no pueden aplicar otras leyes que también quizás pueden llegar a temas de control y de contabilidad, pero estrictamente hablando bajo la FCPA se aplicaría la disposición de soborno y no la de libros y registros. Jeff, María, ¿algo que añadir?
No, I agree with that. As a technical matter, that is Right. correct. But as a practical matter, typically when there is there's evidence of misconduct, there will often be evidence that there has been a violation of both the accounting records as well as the anti-bribery records. Y el inverso también puede ser cierto, que hay situaciones a donde aplica, estamos hablando acá ahora de empresas ya públicas, ¿verdad? Donde se puede encontrar que han violado la disposición de contabilidad y riesgos, a donde no existe evidencia de soborno. Correct. Muchas gracias, Alejandro y Jeff. La siguiente, ¿cómo es el proceso sancionador en Perú cuando las subsidiarias realizan actos de corrupción con autorización y o aprobación de su casa matriz? ¿Puede sancionar a la casa matriz? Gracias por la pregunta. Efectivamente, en realidad una subsidiaria, déjenme revisar la pregunta para ver si no me estoy equivocando, es una sucursal bajo las leyes de Perú y por lo tanto por ser una sucursal forma parte de la misma empresa a nivel internacional. Si es que más allá de la responsabilidad administrativa o penal de la persona jurídica, de la responsabilidad personal de la persona natural que ha cometido el delito, las autoridades peruanas naturalmente tienen facultades para, en el marco de la ley 3424, perseguir a la sucursal para aplicar las sanciones que correspondan, porque la sucursal tiene que estar debidamente registrada en Perú. Entonces, efectivamente, hay una posibilidad de llegar hasta la casa matriz, por ser la misma empresa. Muchas gracias, Daniel. La siguiente, ¿cómo se aplica la pena de inhabilitación en casos de responsabilidad de las personas jurídicas en Chile? Una buena pregunta. En la última modificación que se hizo a la ley 20.393 contempla efectivamente una norma especial para los condenados por algunos delitos como la corrupción, señalando que el autor y la inhabilitación solamente aplica para la persona natural condenada, no para la persona jurídica, evidentemente, va a ser condenado a inhabilitación absoluta, que puede ser temporal o perpetua, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o con empresas del Estado, o con empresas o asociaciones en que tenga una participación mayoritaria o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado, ¿ya? Esto va a redundar evidentemente en una serie de controles internos y lo más importante es que hay un órgano público que es el que se encarga de licitar o de básicamente hacer la mayor cantidad de contratos con el Estado, que es la Dirección de Compras Públicas y Contratación Pública, que tiene un registro de aquellos que están inhabilitados producto de esta sanción y por lo tanto es respecto de ellos que la va a ser aplicable. Lamentablemente ya llegamos al tiempo, sé que hay más preguntas y muchas gracias a todos. Yo lo que les propongo es, tanto a los panelistas como a los participantes, vamos a recoger esas preguntas que aún están en el chat y las resolvemos en la próxima sesión, ¿les parece? Porque además muchas son relacionadas con temas que vamos a trabajar en la próxima sesión. Entonces, mejor hacerlo así por beneficio del tiempo de todos. A los participantes, muchísimas gracias, de verdad, espero que haya sido útil, esperamos que haya sido útil. Nos vemos el próximo jueves en el mismo horario. Vamos a estar dando, digamos, unos temas mucho más prácticos relacionados con programas de cumplimiento y prevención, que tiene que ver mucho además con temas de oficial de cumplimiento, de temas de cómo implementar estos programas, de cómo que sean efectivos, entre otros, que sé que sabemos que es un tema que les interesa mucho en sus empresas, en sus trabajos. Entonces, ojalá nos acompañen. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias.